Buenas tardes. Hoy nuestro grupo, conformado por Valeria Rodríguez, Isabel Hernández, María Paula Tenjo e Isabel Ibarra, vamos a hablar sobre Kurdistán, su historia y sus conflictos. Origen. Los kurdos son un pueblo mayoritariamente musulmán, sunita, no árabe, con una lengua relacionada con la persa. Son uno de los pueblos más antiguos y numerosos de Oriente Medio. Entre 25 y 35 millones de personas forman una comunidad unida. Están en una región situada entre la actual Turquía, Irak y Siria. Su historia empieza en el 612 a.C. y desde entonces otros pueblos e imperios persas, árabes, otomanos han tratado de conquistarlos. Durante las posteriores invasiones árabes musulmanas, los kurdos terminarían convirtiéndose al Islam, pero sin perder su lengua e identidad distintiva y a pesar de estar divididos en numerosos principados. También han sido víctimas constantes de las pequeñas potencias de Oriente Medio y de las grandes potencias mundiales. Han sufrido la represión más atroz, llegando tal vez a la categoría de genocidio. La lucha por la independencia. El fin de los grandes imperios europeos y el nacimiento de nuevos países inspiraron a los kurdos a tener su propio estado, el Kurdistán. Ante la falta de apoyo internacional han surgido varios movimientos independentistas entre el pueblo kurdo. Entre los más destacados se encuentra el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que desde 1978 reclama la creación de un Estado independiente dentro de Turquía. En 1984, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán comenzó la lucha armada para conseguir sus objetivos. Los enfrentamientos entre los miembros del partido y el ejército turco han causado más de 40.000 muertes en 3 décadas. Todos estos años de conflicto han dejado decenas de miles de muertos y miles de desplazados kurdos, muchos de los cuales viven en campos refugiados. En Irak, el pueblo kurdo ha estado mucho más cerca de tener un país propio. Allí están representados por el Partido Democrático de Kurdistán y forman el 15 o 20% de la población del país. Como hay una gran economía dentro de Irak, Kurdistán tiene las más bajas tasas de pobreza y el más alto nivel de vida en el Irak. Es la región más estable y segura del país. Mantiene sus propias relaciones exteriores y es sede de una serie de consulados y oficinas de representación de diversos países. Kurdistán no es un estado, sino una región autónoma, pero el nivel de autonomía depende de la región en la que se está hablando y lo que éstas les permiten a los kurdos realizar. Esta sociedad alcanzó a gozar de relativa autonomía cuando estaba el imperio persa, pero al acabarse este imperio, se acabó este beneficio. La población kurda está repartida entre 4 países: Turquía, Siria, Irak e Irán. Sin embargo, muchas fuentes comentan que también en Armenia. Kurdistán es la nación más grande, sin un estado propio, donde el segundo grupo étnico más grande en Oriente Medio, además de ser uno de los pueblos indígenas de las llanuras y tierras altas de Mesopotamia, donde se estima que hay entre 20 y 30 millones de habitantes. Según la BBC, nunca han logrado obtener un estado independiente pese a sus reclamos, pero eso no los detuvo de formar una comunidad distintiva, unidos por la raza, cultura e idioma, a pesar de que no tienen un dialecto estándar. Voy a entrar en estos momentos en los diferentes países donde está esta gran nación. Kurdistán en Turquía. Esta región es la más extensa y poblada, por eso también la más temida, debido a la idea de que se hace unión a la fuerza y que pueden llegar a atacar a Turquía, quien según declaraciones del gobierno los acusa de ser el desestabilizador del orden social. La discriminación en esta región llega a un punto en donde se prohíbe el nombrar a Kurdistán, en específico la región iraquí, que es la que se va a investigar un poco más adelante. Kurdistán en Siria.
Esta región es llamada Rojava, oficialmente Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, aunque también conocida como Kurdistán Siria. Aunque esta se originó como una confederación de organizaciones de origen kurdo y que sigue siendo mayormente kurda, se trata de una entidad poliétnica y plurinacional. Los aspectos nombrados anteriormente no solo son las opiniones e ideas de los habitantes, sino que estos aspectos sean reflejados en su constitución, que fue aprobada en 2014 y que llamó mucho la atención de la comunidad internacional por ser única en Oriente Medio en su confederalismo y que protege sus memorias étnicas, religiosas y el respeto hacia la igualdad de género. Sin embargo, la información de otros medios comenta que todo el logro que habían avanzado se tuvo que retroceder por lo que una guerra había estallado. Kurdistán en Irak. Es una entidad federal autónoma de Irak, pero también es conocida como Kurdistán Sur, que es un organismo reconocido por el gobierno federal de este mismo país. Este Kurdistán es una democracia parlamentaria con una Asamblea Nacional que consta de 111 escaños. Su último presidente fue Masoud Barzani, elegido en las elecciones de Kurdistán iraquí de 2005 y reelegido en los comicios del 2009. Esta fue la región donde más avance lograron, formando un territorio casi autónomo, donde tienen permitido mostrar su bandera, enseñar su idioma en las escuelas, tener un parlamento y representación en el exterior. En pocas palabras, si Irak los dejara ya a su propia independencia, van a tener una autonomía ya lista, pero esto no se ha podido realizar por factores muy ajenos a ellos. Kurdistán en Irán. El Kurdistán iraní es un nombre no oficial para referirse a las partes de Irán habitadas por los kurdos. Tiene fronteras con Irak y Turquía. Incluye las provincias de Kurdistán, Kermanshah, Eyam, así como una buena parte de la provincia azerbaiyaní occidental. Los kurdos constituyen la mayoría de la población de esta región, con una población estimada de 4 millones de personas. La región es la parte oriental de la zona geográfica de la nación. Se concentra a lo largo de la frontera occidental con Irak. Entre 1918 y 1925, algunos líderes tribales establecieron pequeñas regiones autónomas o independientes, pero fueron derrotados por el poder central. En este territorio sufren las consecuencias de vivir bajo las leyes de una república islámica, que si bien desde ya que no aplica para todos, se nota la discriminación de otros grupos étnicos hacia los kurdos. Como dije anteriormente, Kurdistán es una región autónoma, que no tiene fronteras definidas, o al menos internacionalmente reconocidas, incluso en los lugares donde los propios kurdos han establecido sus propios sistemas de gobierno. Al parecer, este conflicto no ha generado ningún tratado internacional. Sin embargo, sí han habido tratados que han involucrado a Kurdistán y que han afectado de alguna manera su situación. El primero de estos sería el Acuerdo de Sykes-Picot. Este se creó el 19 de mayo de 1916 cuando Mark Sykes de Gran Bretaña y François-Georges Picot de Francia crearon un acuerdo en secreto sobre cómo se dividiría el territorio del Imperio Otomano si éste llegara a perder la Primera Guerra Mundial. Al trazar estas nuevas fronteras en el Medio Oriente, le iban a dar a los kurdos su propio territorio dentro de Turquía, de forma que Kurdistán se volvería un estado. Como se ve en este mapa, aquí más o menos hubiera estado el territorio de los kurdos. Este tratado se hizo público en 1917. Las ideas del acuerdo de Sykes-Picot se iban a volver realidad mediante el Tratado de Sèvres. Firmado el 10 de agosto de 1920, fue un tratado de paz entre el Imperio Otomano y los países aliados de la Primera Guerra Mundial, excluyendo a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Este tratado iba a disolver al Imperio Otomano y le obligaría a Turquía a renunciar a los derechos que tenía sobre el Asia Árabe y el norte de África. Siguiendo las fronteras determinadas en el acuerdo de Sykes-Picot, este tratado le daría un territorio definitivo a los kurdos. Sin embargo, este plan fue rechazado por los nacionalistas kurdos, ya que su territorio no incluiría la región de Van. Se propusieron varias ideas y planes para trazar diferentes fronteras para Kurdistán, sin embargo, estas no fueron incluidas en el Tratado de Sèvres.
Al final, estos esfuerzos no sirvieron de mucho, ya que el tratado nunca se ratificó debido a que básicamente iba a acabar con Turquía como Estado y quitarle muchísimo territorio. Por esto fue rechazado por el régimen nacionalista turco. En 1923, el Tratado de Sèvres fue reemplazado por el Tratado de Lausana. El Tratado de Lausana fue otro tratado de paz firmado entre los gobiernos de Grecia, Turquía y las potencias aliadas. En vez de dividir el territorio otomano, como lo hacía el Tratado de Sèvres, este mantuvo ese territorio intacto para formar la actual Turquía. Esto básicamente acabó con el sueño de un Kurdistán independiente, porque ya no iba a tener un territorio dentro de Turquía, sino que estaría dividido entre Siria, Irak, Irán y Turquía. En conclusión, han habido un par de tratados que involucran de alguna manera a Kurdistán, pero ninguno que fuera causado por el conflicto que tiene esta región. Desafortunadamente, ninguno de estos tratados ha hecho algo para mejorar la situación de los kurdos, de forma que siguen sin un territorio y están dispersos por varias naciones. Ahora hablaré de Kurdistán en la actualidad. Es habitada por el pueblo kurdo geográficamente repartida en la actualidad entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Organizaciones kurdas han luchado infructuosamente por el establecimiento de un Estado independiente. En Turquía, los intentos por buscar la independencia kurda llegaron al extremo de la lucha armada a manos del PKK, Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y fueron combatidos con igual fiereza por el Estado turco. Situación actual de los kurdos. Los kurdos están repartidos entre Turquía, Siria, Irak e Irán, como dije anteriormente, y aunque son un pueblo milenario, hasta el momento nunca han obtenido la independencia como país. Algo que pasó fue que una familia kurda huye de Darbashi ya, una ciudad en la frontera entre Turquía y Siria, para escapar de los ataques del ejército turco. Algunas noticias actuales son: dos militares iraquíes mueren por el ataque de un dron turco en Kurdistán. Turquía ataca bases rebeldes kurdas en el norte de Irak. Turquía lanzó un nuevo ataque en Siria, en una zona controlada por tropas kurdas. Frontera en guerra, sirios y kurdos forzados a huir por la ofensiva turca. Para concluir, Kurdistán no es un estado, sino una región autónoma, por lo tanto ha enfrentado muchas dificultades en ciertas naciones en donde está. Aunque a lo largo de su historia los kurdos han intentado formar un estado, nunca lo han logrado y en la actualidad esto ha causado muchos conflictos y su situación no parece estar mejorando. Muchas gracias por su atención.